Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Su nombre completo, Jinlun Padilla Hidalgo, edad, 39 años, ¿cuál es su estado civil? casado, Eh, Profesión o empleo. seguridad, ¿Tiene alguna creencia religiosa? sí, evangelista. Ok, vamos a empezar con los datos personales. ¿Cuál es la fecha y lugar de nacimiento? 27/11 del 1980 en Pucallpa, Coronel Portillo, Ucayali. ¿Puede brevemente contarme sobre su padre, como cuál es su nombre, en qué trabajaba y si me puede decir algunos recuerdos que tenga con él en su infancia? Mi papá se llama Leonidas Padilla Vilca, ahorita tiene 64 años. Eh, Él, cuando, bueno, lo más, lo más claro que tengo en mi infancia con él fue de que, claro, no, él trabajaba también en un sitio que se llamaba Andoas, en frontera Perú-Ecuador. Eh, Trabajaba en la compañía Occidental Petroleum Corporation, que era de Estados Unidos. Entonces, ellos vinieron a contratar personal, uno de ellos era mi papá y él se dedicaba a trabajar en el campo. Más o menos se demoraba casi en el mes como 20 días y 10 días le daban de descanso. En esos 10 días de descanso yo estaba con mi mamá siempre cuidado por ella, pero él venía a pasar tiempos con nosotros, me sacaba a pasear, me sacaba a diferentes lugares y lo que más recuerdo es que me hacía jugar con una pelota, después me compró una bicicleta y me enseñó a manejarla, ¿no? Fue mi primera bicicleta a los 11 años y él me enseñó a manejarla bien. Eh, Me acuerdo que para manejar pues y mantener el equilibrio solamente tuve una caída y de ahí empecé a manejar sin miedo y mantuve el equilibrio y él me dio un poco más de valor para poder hacerlo. ¿En qué se desempeñaba su papá en la empresa que mencionó? Él se dedicaba a hacer construcción ahí en el campo, construcción de armados de divisiones de maderas y metales. Y sobre su madre, ¿cuál era su nombre, en qué trabajaba y si tiene algún recuerdo con ella en su infancia? Mi mamá se dedicaba a la casa, era ama de casa y me mantenía ahí en mis tareas que tenía que hacer del colegio y cada vez que ya era un momento de los exámenes que venían, me enseñaba con paciencia para poder dar un buen examen, me acostaba temprano, me preparaba bien las cosas nutritivas que tenía que comer para poder también estar sano, ¿no? Claro. ¿Cómo fue su adolescencia y qué hecho le pudo haber marcado? Mi adolescencia fue una etapa también como todo adolescente un poco difícil, pero se supera cada cosa que pasa. Hay tíos, tías que hay veces son como unos acompañantes en lo psicológico que puedan marcarte en la vida de consejos, de buenas palabras que van hacia ti y reconocer hay veces que uno se equivoca y tiene que hacer las cosas bien. ¿Y qué hecho le pudo haber marcado?
o pude haber sacado algo bueno de él? Eh, Solamente me marcó en el momento de que mi papá no paraba a veces con nosotros por su trabajo, la mayoría de veces, y que más queríamos que esté con nosotros, pero el trabajo era también un fin para él para poder traer al hogar el pan de cada día, ¿no? Como toda familia se pueda mantener. Y él cada vez que iba al trabajo también venía con las manos llenas, pues, de cosas que traía como, bueno, gaseosas, queques, miel de abeja, traía su sangre de grado en una botella y esas eran pues cosas legítimas que él podía conseguir en el trabajo, ya que estaba en el campo. Y esa miel de abeja yo me acuerdo de que tenía un sabor mm, no característico los que ahora venden acá por los mercados y traía una miel de abeja buena y bien legítima, ¿no? Usted menciona que está casado. ¿Cómo es que conoce a su esposa? Mi esposa también trabajaba en el lugar donde yo trabajaba, en el centro comercial Safa La Vela. Ahí nos conocimos en el 2009, eh, justo cuando yo entro a trabajar a Saga del Mall Plaza del Callao. En ese entonces ella también entró como el área de caja y yo siempre estaba de seguridad. Y entonces ahí siempre en el momento de ir allá al, al lugar donde siempre se tomaba refrigerio, a veces platicábamos en el momento del break también y nos llevábamos bien como amigos. A veces salíamos juntos cuando ya terminaba nuestra rutina del trabajo porque tanto cajeras como de seguridad salen últimos del centro comercial. Y en ese entonces nos íbamos caminando hasta el paradero para poder tomar cada uno su carro. Y siempre, como todo caballero, yo siempre también dejaba que ella primero se vaya en su carro y ya de ahí yo tomaba mi carro. Entonces así nos conocimos, nos fuimos entablando más conversación cada día y ahí ya empezamos después una relación de enamorados. Bueno, como todo hombre que invita a alguien que pueda empezar una relación, pues le invité a comer un día en un restaurante para poder conocernos más en cuanto a salidas. Y de ahí ya empezó a tomar también un poco de cariño ella hacia mí por mi forma de ser. Lo que más busco yo es la tranquilidad y sobre todo llevar la armonía de una relación que perdure para siempre, ¿no? Y poder mantener también, si es que en el momento preciso que llegan los hijos, para poder también tener las opciones de poder también saber guiarlos. Ok. ¿Cuál era la principal actividad económica del pueblo? La principal actividad económica del pueblo era la minería y también el comercio ante todo. Eh, Siempre también todos los trabajadores que estaban en las minerías más conocidas era la antamina, ¿no? Ellos eran muy reconocidos porque a veces pasaban reportajes, entrevistas a cada uno de los trabajadores, cómo son sus protocolos de cada paso que dan a cada área de trabajo y sobre todo mantener la línea del trabajo adecuado entre personas y poder también ser en conjunto una gran masa para poder mover la empresa, ¿no? Claro, ubicándonos en el 2001.
¿Tuvo alguna participación política en ese año? Participación política en cuanto respecta a mi persona. Sí. Participación política, no, solamente lo normal de todo ciudadano, como siempre, no, cada 4 años pues se elige el presidente, solamente en votaciones nada más, y elegir a lo que uno pueda creer capaz de que pueda gobernar nuestro Perú, ¿no? Claro. Eh, ¿Estudiaba o trabajaba? Estaba estudiando en ese entonces también, pensé en trabajar y a la vez estudiar, pero como también siempre he estado viviendo alquilado acá en Lima, ya que en Quito sí teníamos casa, pero vine acá a Lima a ver nuevos horizontes, pero al momento pues en ese entonces no se podía ahorrar dinero porque el sueldo y a la vez el estudio también un poco que te absorbe los gastos y de ahí no se podía ahorrar para una casa o un departamento ya que habían los pagos del departamento que uno está viviendo, alquilando y a la vez los estudios y los pasajes que uno va al trabajo y aparte la comida que uno tiene que gastar para poder hacer un mercado bueno y poder comer en casa, que es más saludable, ¿no? O sea, se podría decir que usted dejó de estudiar y empezó a trabajar. Sí, y ya elegí más el trabajo que estudiar porque ya el dinero de verdad tenía que guardarlo poco a poco pues para quizás más adelante poder estudiar y no tanto se podía juntar, ¿no? Porque había esos gastos. Dicen que a veces cuando uno está más soltero es cuando más gastos tiene, porque hay veces que vives solo y te necesitan las cosas que tú quieres, entonces lo esencial es una lavadora, lo esencial es una cocina, tus cosas, tus platos y vas llenando poco a poco el sitio donde estás y también compartes quizás con tu padre o tu madre el dinero que tú ganas, mandarle algo, porque desde muy pequeño yo sé que compartiendo con mis padres, sé que ellos siempre también van a estar con semblante bueno hacia mí, ya que soy agradecido por haberme dado la vida, ¿no? Claro. Entonces, ¿en dónde trabajaba y en qué se desempeñaba? En diferentes trabajos. Primero trabajé en supermercados Metro, de ahí trabajé en Santa Isabel, que en ese entonces era Santa Isabel, ahora es Plaza Vea. De ahí trabajé en Saba Falabella y otra vez volví a entrar en Saba Falabella después. En dos oportunidades estuve trabajando en Saba Falabella. Regresé, después trabajé en Sodimac. Y de Sodimac, ahora hoy en día sigo en salud, ya 7 años que van en el Ministerio de Salud, ¿no? Como seguridad. Claro. ¿Y se acuerda más o menos en qué trabajaba en el 2001? Aproximadamente entre septiembre u octubre. En el 2001 trabajaba en una distribuidora de gas, pero eso no era tanto como un trabajo completo, ¿no? Era como un cachuelo, como se dice vulgarmente a veces. Era un trabajo que no me daba una entrada sólida, ¿no? Pero sí estaba trabajando en un distribuidor de gas. ¿Cuáles eran las condiciones del trabajo? Condiciones del trabajo era que uno tenía que recibir los pedidos del gas y la dirección exacta, dónde llevar el producto y te ibas con la moto
de pedidos si te ibas a dejar, ¿no? Al pedido del gas. Claro. ¿Cuál era su salario o lo que ganaba un aproximado? Mi salario era diario, me daban 15 soles diarios. ¿Y cómo es que consigues ese trabajo? Por intermedio de una hermana de iglesia que me recomendó a una persona y esa persona ya eh, antes de entrar a trabajar me conoció y me preguntó dónde vivía y ya me pidió mi copia de DNI y mi recibo de luz o agua copia también y de ahí entré a trabajar con confianza ya que era recomendado. Entonces, eso quiere decir que usted también practica el evangelismo desde muy antes. Sí, desde muy pequeño tengo la inculcación evangélica, ¿no? De la Santa Biblia cristiana. ¿Por qué? Porque me acuerdo bien nítidamente que a los 4 años iba con mi mamá y mi papá a la iglesia y me acuerdo de las bellísimas canciones que había en la iglesia, ¿no? Para Dios Todopoderoso y creo en Él en todo momento. Y para mí me da mucho orgullo a mí mismo de que tenga esa noción de Él y cualquier cosa. Yo sé que Él siempre está en las buenas y en las malas con nosotros, así como también nosotros debemos ser agradecidos en las buenas y en las malas con Él, ¿no? Claro. Ahora, en datos culturales y sociales, ¿cuál era la religión que predominaba en la época? En la época siempre ha estado el catolicismo, el evangelismo, eh, han habido también iglesias de mormones, testigos de Jehová. Son los que a menudo más se ven desde esas épocas que yo tengo noción, ¿no? Siempre he sabido de que hay los testigos de Jehová más, mormones, católicos, evangélicos. Sé que también existen otras, pero los más que tienen más gente son esas religiones, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace pensar eso? Por ejemplo, el catolicismo, ¿qué es lo que usted ha visto para que mencione que es el que predomine? El catolicismo por el sistema papal del Papa Juan Pablo II. Yo me acuerdo muy bien cuando vino al Perú, cuando era más pequeño yo, él vino acá a visitar Perú y la gente como que lo veía como un santísimo padre y para mí de verdad, con todo respeto que se ha merecido el Papa, para mí en lo personal no es un santísimo padre. Para mí más bien es una persona así como nosotros, es un sacerdote común y, y es alguien que también cree en Dios Todopoderoso, es como un pastor de pastores, es como un discípulo de Dios que habla sobre Dios, mas no el Santísimo Padre, como los católicos lo llaman, ¿no? ¿Realizó usted servicio militar? Serví a mi patria en el año 2003. 2 años completos. Bueno, desde que llegué al cuartel se llega como recluta. Después de recluta se llega al grado de cabo. Después llegué al grado de sargento. Y de ahí en el servicio activo acuartelado, el grado superior es, en los 2 años de servicio activo es sargento primero al cual llegué. Y si querías tú seguir la vida militar, podías reengancharte y ahí ya hacías tus estudios técnicos para técnico del ejército, ¿no? Pero no decidí eso en cuanto a no me gustó el momento en que un teniente tenía confianza conmigo, ya que era sargento primero,
me comentó que él no quería ir al lugar donde le están llevando a la selva, le estaba mandando el superior, entonces como que recién estaba naciendo su hijita y no me gustó ver ese drama, pues él tenía mucha pena y lloró, ¿no? Que se va a alejar y no me gustó esa vida militar porque a las finales uno tiene que hacer, como se dice, caso sin dudas ni murmuraciones a los superiores, ¿no? Por respeto, siempre. ¿Cómo es que llega a hacer usted servicio militar? Llego a hacer servicio militar para ver si puedo hacer una vida militar, que pueda solventarme en lo económico, pero al llegar ahí vi que para llegar a un punto económico bueno, pues también uno tiene que primero gustarle o llenarle lo que hace. A mí no me llenó por completo porque o sea, tuve experiencias como esa que comenté y a la vez también me gusta ser como que persona así que civil, ¿no? Un civil pues puede ir en el momento que quizás quiera en su descanso, no está como que acuartelado, no está como que encerrado y yo creí que ahí los militares sí tenían que estar 100% en la actividad, su vida en el cuartel, ¿no? Y es lo que es, ¿no? De acuerdo a lo que ellos eligen. Entonces, por eso no elegí esa vida, ¿no? Militar. Ahora ubicándonos en el 11 de septiembre del 2001, eh, que ocurre el atentado de las Torres Gemelas, ¿qué edad tuvo en el momento de lo sucedido? En ese tiempo estuve con 20 años, 20 años, porque mi cumpleaños es el 27 de noviembre del 80, nací, entonces tuve 20 años. ¿Con quiénes vivía en ese momento? En ese momento vivía acá en Lima, con mi tía y trabajaba también en el trabajo del distribuidor de gas. ¿Dónde se encontraba en el momento del atentado? Me encontraba repartiendo los pedidos y de ahí llego y me entero de que están atacando a las Torres Gemelas por intermedio de la televisión. No estaba informando ahí el canal 4 América Televisión. ¿Se acuerda más o menos o en qué momento del día le sucedió? Fue en la mañana, como casi las 9 más o menos, las 9 y tantos, 9 de la mañana más o menos. En lo personal, ¿qué es lo que experimentó usted al ver dicha noticia? Bueno, mm, como todo mundo, ¿no? Se estremeció con los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York. Eh, bueno, eh, las especulaciones difundidas de aquel trágico acontecimiento me impactó el inicio de un nuevo ciclo. Eh, no eran, creo que todavía las 9 de la mañana del martes, que era un martes, yo me acuerdo bien. Y de ahí, creo que en Manhattan, cuando se oyó la primera explosión, como informaron, eh, los transeúntes pues vieron, dice que una bola de fuego en la torre, ¿no? Del norte del Wall Street Center. Y luego fue como un humo negro que se veía también en los edificios. Yo también vi eso en la pantalla y como que me impactó tremendamente a mí y a mis compañeros. Siempre
Siempre pensé que Estados Unidos era bien seguro y no recibiera un atentado así como ese aquel día. ¿Sabe o le comentaron sus compañeros qué era lo que sentían o cuál veía usted que era su sentir? También pena y a la vez también preocupación por lo que eh, Estados Unidos pues es una gran potencia y también trabajamos, el Perú trabaja con ellos en lo que es exportación, importación. Es un país que al Perú a veces le presta, no a veces, sino siempre le presta dinero para poder también el Perú estabilizarse. ¿Usted ha tenido algún familiar que haya experimentado dicho atentado o algún conocido que haya pasado eso? Recuerdo que sí, había un ciudadano norteamericano que se casó con mi prima, pues ellos vivían en Minnesota y otra prima también que vivía en Miami. Entonces ellas también como que les estremeció, comentaron de que ya se sentían pues chicos como país y pensaban que iba a ser más que una catástrofe ese día, ¿no? Aparte de esos ataques que se vendría para ellas pensaban así y menos mal que en ese tiempo todavía no tenían todavía sus hijos, la mayor, ¿no? La mayor de mis primas, porque ahora tiene dos hijos, entonces en ese entonces si hubiese tenido hijos hubiese sido más tenebroso para ella, comentan, ¿no? Ahora recordando ella dice eso, ¿no? También. Pero en ese entonces el esposo de ella pues estaba también en Afganistán, trabajaba en radares, comunicaciones y parece que él también estaba ahí concentrado en todo eso que organizaba los Estados Unidos para poder también atacar y poder dar seguridad ahí en ese lado donde estaban en Afganistán. Él trabajaba antes este, era seguridad de la Casa Blanca, me comentó mi prima, él era marín, entonces era servicio de inteligencia como el SIN acá en Perú, ¿no? Era el servicio de inteligencia de allá de los Estados Unidos antes de estar en los radares y como ya ahora ya tiene edad, entonces se está dedicando a comunicaciones ahora, pero gracias a Dios no le sucedió nada, pero fue penoso porque fueron sus compatriotas que también fallecieron en ese entonces. También hubo como 5 peruanos que también fallecieron ese día. También como que como peruano pues choca que haya sucedido, ¿no? A un compatriota ese caso, ¿no? Sus primas cuando bueno, estuvieron en el país, presenciaron el momento, ¿tuvieron algún interés o le comentaron que querían volver al Perú? En ese momento ellas pensaban de que, bueno, primero también como son creyentes a Dios, pues también oraban y pedían pues que se termine todo eso, ¿no? Y cuando ya después de aquel día eh, sucedió todo eso, pues eh, ya no venían otras cosas, pues ya se sentían un poco más calmadas, ya se daban valor a ellas mismas, ya que también ya estaban comprometidas con ciudadanos estadounidenses y ellos mismos también les daban valor y como toda pareja no se tienen que dar valor el uno al otro para poder también estabilizarse en ánimo y no estar así en pánico.
¿no? Porque el que manda en esta vida, como siempre, es el que está arriba, ¿no? Dios, ¿no? Ok. ¿Se acuerda el nombre de algún medio de comunicación de la época que haya transmitido lo sucedido? Siempre he estado acá en Perú, el Canal 4 América Televisión, Canal 5 Panamericana Televisión. Todos los canales habíamos pasado con el control ese día también para ver si estaban informando lo mismo, ATV, Frecuencia Latina, en ese tiempo también había el Canal 13, todos estaban informando y a la vez también cadena internacional, la CNN, ¿no? En lo que usted recuerda más o menos, ¿por cuánto tiempo esta noticia fue difundida entre los medios? Eh, Siempre ha estado difundiéndose esto pues dentro del mes que pasó, eso fue el 11 de septiembre. De ahí pasó el septiembre, todavía se seguía hablando, difundiendo que las investigaciones venían, quiénes fueron los ocasionantes de los atentados. Se ponían a ver, a investigar, a querer saber qué, qué contrajo el caos del ataque en las Torres Gemelas, ¿no? Eh, Ese tiempo también habían tomado aviones para poder caer, uno creo que en el Pentágono y uno cayó en Pensilvania, ¿no? Porque parece que fueron los mismos que chocaron contra las Torres Gemelas y uno fue a caer en Pensilvania, el otro en el Pentágono. Eh, pero ahí fue también muerte de gente tan inocente como nosotros que, que fue también algo trágico. No quisiera estar en ese momento, en ese avión, porque de verdad martirizaría demasiado. Y pasaron también una película, ¿no? Me acuerdo de esa película que fue, no sé cuál fue el título, pero en base a ese atentado. Eh, Me acuerdo de que lo vi cuando estaba en el momento del avión. La gente empezaba a pedirle a Dios, pase lo que pase, que cuida a los demás que ya no podrán ver, pues no. La gente ya se resignaba y eso como que chocó en la película, me hizo llorar un poco porque son humanos y estaban pidiendo por sus familias, las cuales ya no iban a llegar al destino, ¿no? Es penoso ver eso, entonces me acuerdo que filmaron esa película con una tal, con un tal drama que también, dicho sea de paso, los que estaban supuestamente con las bombas estaban forcejeando con los pilotos del avión en la punta del avión y justo el avión cae en punta en Pensilvania, ¿no? Ahí ya se queda toda la filmación supuestamente de las cámaras que le dicen cajas negras de los aviones. Y eso a las finales dijeron que iban a investigar sobre las cajas negras de cada avión y hasta el día de hoy no se supo algo bien nítido qué es lo que pasó en ese entonces en el interno del avión, cómo fue. Dan nomás lo general las conversaciones grabadas nada más, pero no se ve nada de imagen. Quizás fue distorsionada la imagen con la explosión, pero yo sé que esas grabaciones de la caja negra pues no se destruyen así nomás, ¿no? Entonces, después de que pasó todo esto, pues se seguía hablando, llegó Navidad, también en Navidad los estadounidenses también y todo el mundo estaban recordando sobre lo sucedido el año 2001, ¿no? Guardaron silencio por los fallecidos eh, y oraron.
ese tiempo, y de ahí ya ya el año que ya estaba pasando, pues los reportajes mayormente se difunden a fines de año qué fue lo más trágico de todo el año, ¿no? Como todos los medios de comunicación cuando dan sus últimos mensajes en el año, pues cuál fue lo peor, cuál fue lo más trágico, entonces eso resaltó ese año. Dieron reportajes diferentes en diferentes canales, dieron eso que también todo lo vimos, ¿no? En las noticias matinales que existen, también en las noticias nocturnas, que ya acaba el año y que este año que viene ya sea el mejor, dijeron todos. Y también, como siempre, yo oré y siempre he orado desde muy pequeño. Agradezco a Dios también por habernos creado, agradezco cada día, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando almuerzo. Y, y ese día también oré junto a los que también pidieron una oración para que esas almas, pues, Dios pueda también tener misericordia según sea su voluntad de Él, porque dicen que cuando uno obra según lo que haga bueno será juzgado, ¿no? Por Él, ¿no? Ahora la gente pues que está viviendo quizás mayormente no se dan cuenta que él quizás desea que casi todo el mundo le converse todos los días, pero no son todos, pero somos muchos, como se dice que le oramos, ¿no? ¿Sabes si alguna figura pública se pronunció ante tal suceso o dio palabras? Y si así fue, ¿qué es lo que hizo acá en el Perú? En el Perú, se pronunció el presidente, creo que en ese tiempo estaba Toledo, ¿no? Y también se pronunció y su, dio su mensaje a cada miembro que falleció. Bueno, pues también habló al Perú que estamos con el hermano país Estados Unidos en su dolor y también podamos pues dar minuto de silencio en todos los sucesos deportivos que pasan acá en Perú de los campeonatos. Se hizo un minuto de silencio también como corresponde cuando pasa un suceso así, ¿no? ¿Cree usted que este atentado haya afectado económicamente al Perú? Mm, para mí no tanto, porque siempre también la minería ha estado sobre todo eh, cubriendo parte de la economía peruana, ya que acá tenemos productos, pues, eh, riquezas minerales, ¿no? Eh, Extraemos también lo que es el oro, plata, zinc, ¿no? Tenemos un país maravilloso el cual también se dedica a la agricultura. Tenemos una gran agricultura en nuestra sierra, en nuestra costa, en nuestra selva. Y no por gusto también somos un país en exportador de varios tubérculos, ¿no? La papa tiene diversidades acá en el Perú. Y en lo económico no se cayó, no afectó mucho, pero sí la, la baja sí se sintió un poco,
pero después se recuperó Estados Unidos y se volvió a lo normal con lo que siempre Perú también trata con ellos, ¿no? Según usted, ¿cuál cree que sea el motivo del atentado? Yo pienso de que hay veces que Estados Unidos siempre ha querido ser una gran potencia y lo del petróleo, que a veces los llama a ver en qué país más o menos hay bastante petróleo, el oro negro, como se dice, entonces buscan también su parte de ese país y como que eh, se hace pues ahí un poco que enemigo a veces de los demás, en un sentido de que no quisiera hacerse enemigo, pero los otros ya lo ven como enemigo por querer apoderarse algo de que no es de su nación, ¿no? Claro. ¿Cree usted que este atentado se pudo haber evitado? Sí se pudo haber evitado porque está en la humanidad conseguir las cosas no por el lado bueno, sino por el lado más caballero, como se podría decir, o, o más razonable, ya que conversando se llega a unos fines buenos. Eh, ¿Cree que simplemente fue un ataque por algo que hizo Estados Unidos o piensa que esto pudo haber sido planeado? Em, Simplemente parece que fue un ataque de Estados Unidos porque no querían acceder a su petitorio y después se escuchó también de que ellos mismos fueron los que se autoatacaron, pero hasta ahorita no hay algo que acredite eso, ¿no? Eh, bueno, y de ahí sonó un nombre que se llamaba Osama Bin Laden, ¿no? Un nombre de un terrorista que supuestamente ocasionó todo esto. No era del gobierno talibán de Afganistán. Entonces, llegó a la luz de que supuestamente era el ocasionador, entonces no lo llegaron a atrapar vivo, sino que eh, lo asesinaron, ¿no? Lo asesinaron para acabar con él, ¿no? Claro. ¿Cree usted que el Perú pueda ser afectada de la manera en que fue afectada Estados Unidos? Claro que sí, cualquier país, eh, ahí se ve la vulnerabilidad de cada país porque es bien fácil para cualquiera que quizás quieran ser como kamikazes que tienen una bomba dentro del cuerpo y quieran morir por un fin. Y hay gente así de que existe porque ese día fueron kamikazes y murieron con un fin propio esas personas, ¿no? Eh, ¿Este atentado tuvo algún aspecto positivo, negativo o cree que fue indiferente al Perú? Mm, Fue algo que es algo neutro para mí porque no tiene razón ni ton el ver esos tipos de ataques más que si es un país potencial que también hay veces que quizás hubo haber podido ayudar a ese mismo país de donde procedían estos atacantes, también haber ayudado a ellos. Eh, pero, pero es algo neutro, como te digo.
Algo que me llamó la atención al inicio de la entrevista es que usted menciona que su papá trabajó para una empresa que era de Estados Unidos. En Ujú. este tiempo, ¿él seguía trabajando en dicha empresa? En ese tiempo ya no. Él trabajó hasta que yo tuve más o menos 12 años. 12 años. Entonces no se vio afectado con todo esto. No, en ese entonces no. Como parte final, ¿cuál sería su opinión sobre todo lo hablado hasta el momento? Mi opinión es que la entrevista que estoy dando, pues, es algo que es una información que para mí, pues, es fácil de conversar, dialogar y es muy bien para, sobre todo para nuestra razón de poder expresarse, de poder dialogar, conversar con alguien sobre temas o asuntos que puedan ser un poco venideros o entretenidos en el momento que quiera darse, o si no se puedan dar explicaciones de lo que uno pueda recordar, de lo que uno pueda haber visto en algún momento, y las preguntas están dichas y a la vez las respuestas también están bien respondidas para mí, ¿no? Gracias por su atención. Ok.